Bien, estimados estudiantes, hemos llegado a la semana número 19 y es un tema muy importante en nuestra historia. Nada más y nada menos que el gobierno de las Fuerzas Armadas de 1968 hasta 1980. Bueno, sin más preámbulo, vamos a ver las ideas y los procesos más importantes de este tema muy polémico, ¿eh? De seguro sus padres o abuelos alguna vez habrán discutido sobre Velasco Alvarado, ¿no? Para algunos fue un gobierno, dice, revolucionario, ¿no? Otros dice que fue comunista, socialista, ¿no? A unos por ahí hablan de que eh, eso significó todo un fracaso, ¿no? La pregunta es, ¿quiénes hacen difusión de esto, ¿no? ¿Qué tanto de verdad fue comunista, socialista? Y la verdad que no fue así, ¿no? El mismo Velasco dijo, no hay nada antisocialista que los militares en el poder, ¿sí? Era necesario en esta década, chicos, poner orden. Había mucha crisis, sobre todo social, muchas guerrillas. Y encima teníamos una influencia de la Revolución Cubana. El Che Guevara estaba en sus aventuras por ahí en la zona de Bolivia, movilizando a las masas campesinas, ¿no? También en Perú había muchos líderes, hasta había pristas rebeldes que se fueron a las mazmorras, como dicen algunos, se fueron a las guerrillas, ¿no? Hasta Vargas Llosa llegó a decir una vez que había sido joven guerrillero. Miren ustedes, años 60, ¿no? Cómo estaba el Perú en en ese énfasis, ¿no? En esa atmósfera revolucionaria. Y qué mejor que las dictaduras militares. Sí, en muchos países era mejor para Estados Unidos que ingresen dictadores militares, sin duda, ¿sí? Norteamérica estaba más preocupado por Chile, es sin duda, ¿no? Norteamérica quería que entre Pinochet, sin duda, ¿no? ¿Sí? Y que se tumbe un gobierno elegido por la población, pero un gobierno socialista con gran apoyo de la población chilena. Eso sí era más preocupante para Estados Unidos, ¿no? Que avance el socialismo en este juego que se llama las elecciones democráticas, ¿no? Que es bien difícil que gane un partido socialista, ¿no? Bien complicado, ¿no? ¿Ya? Bueno, en la número eh, uno, en el primer concepto, se puede decir de manera así muy sencilla que este gobierno de las Fuerzas Armadas fue una dictadura, es cierto, ¿sí? Se hizo un golpe de Estado, se cerró el Congreso, ¿sí? Se impusieron muchas leyes, ¿sí? Hubo mucha represión, sin duda, por ejemplo. Y lo que hizo fue un gobierno para frenar el radicalismo, el proceso de luchas revolucionarias de movimientos sociales. Muchachos, escuchen esto, los militares harían todo lo posible, pero menos el avance del socialismo, ¿sí? Los militares harían reforma agraria, algo que estaba pendiente de hace varias décadas. La reforma agraria se dio en México en 1910, tenía que darse en el Perú en 1920, ¿sí? Ya se denunciaba que no era solamente dar el Día del Indio, no solamente era dar un día feriado, no, chicos, el tema era las tierras, ese era el tema fundamental del campesinado. La pregunta clave era, ¿el campesino tenía tierras propias? La respuesta era no. Por muchas décadas, por más que digan, no, campesino, tienes un día feriado, tienes por ahí un día de descanso, sí, pues no era la solución, chicos, ¿no? Pasaban décadas, el campesinado estaba en una total forma de servilismo, ¿no? Como siervos, como si fueran campesinos feudales, ¿no? Junto a su patroncito, ¿no? Venerando al patrón, ¿no? O sea, chicos, había muchas formas de servilismo, ¿no? De manipulación, control y explotación del campesinado, ¿no? Era necesario una reforma agraria, sea quien sea, ¿sí, muchachos? Tenía que darse una reforma agraria, era urgente ya, ¿sí? Y eso iba a calmar las luchas sociales, eso iba a acabar un poco, ¿no? ¿Ya? ¿Y quién no lo iban a hacer? Los militares, que tampoco fueron ingenuos, ¿ah? No hay que pensar que de un día para otro, no, no, ya estaban preparados. Velasco y sus altos mandos ya estaban en academias, estaban en la escuela, en el Centro de Altos Estudios Militares. Otros se habían formado en la Escuela de las Américas, ¿no? Bajo el patrocinio de Estados Unidos también. Así que no hay nada inocente en la política, ¿sí? Había intenciones, había planes, había estatutos para hacer, ¿sí? Un gobierno militar, ¿no?
que se diga, entre comillas, revolucionario. ¿Ya? Profe, ¿y algunos hechos importantes en este periodo? Sí. Entonces, por aquí, veamos lo siguiente, ¿no? ¿Ya? A ver. Estamos en Guerra Fría, sí, estamos en ese enfrentamiento bipolar, ¿no? Dos polos, Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿sí? Hechos como, por ejemplo, Richard Nixon, que está en Estados Unidos y tiene una política muy distinta, ¿no? Muy, muy fuerte, ¿no? ¿Sí? La guerra Yom Kippur, una guerra del conflicto árabe-israelí, ¿sí? De hecho, va a afectar mucho a Perú por el tema del petróleo. Si los árabes le restringen el petróleo a Estados Unidos, ¿sí? Norteamérica, que estaba apoyando a Israel. Los árabes, ¿no? Por oposición, le restringen la venta de petróleo y si lo hacen, es un precio muy elevado. Afecta a la economía estadounidense, sin duda, ¿no? Y también, sin duda, afecta a los préstamos que envía países de Latinoamérica, entre ellos el Perú, ¿ya? Bueno, y también un hecho importante fue la guerra de Vietnam, ¿sí? Norteamérica estuvo luchando en esta zona de Asia para evitar que avance también el socialismo, evitar el avance socialista, el objetivo de Norteamérica en la Guerra Fría. Bueno, en Perú tenemos dos gobiernos, ¿sí? Este periodo de las Fuerzas Armadas se divide en dos fases. Escucha bien, ¿ah? Para ustedes una buena información. La primera fase se llama reformista, ¿sí? Va a ser dirigida por Velasco Alvarado, ¿ok? ¿Cuál fue el objetivo? Eh, Acabar con el poder de la oligarquía agroexportadora. ¿Ok? Muy bien. Sí, muchachos, Velasco tuvo algo muy, pero muy valiente, ¿no? ¿Sí? Algo que no se puede negar. Él sí se enfrentó a la oligarquía. No lo hicieron ni Sánchez Cerro, ni Benavides, ¿qué más siguió? ¿Recuerdan? Prado Ugarteche, Bustamante y Rivero, ni Odría. Main Odría defendió a la oligarquía. Entonces, estos militares, ¿no? En este periodo de nuestra historia, estos militares sí dijeron, ya no somos perros de la oligarquía. Así se manifestaron estos militares, no somos perros guardianes. Estos militares sí se enfrentaron a la oligarquía agroexportadora. Y sí, le quitaron sus haciendas, le confiscaron sus grandes terrenos, ¿no? Hicieron la reforma agraria, ¿ya? Bueno, y la otra fase, sí, la otra fase se llama contrarreformista. Lo asume Morales Bermúdez y es un proceso distinto a Velasco, ¿no? Si Velasco fue muy nacionalista, Velasco fue muy estatista, Bermúdez fue al revés. Fue como quien gira al revés, ¿no? Desmantela las reformas que había hecho Velasco Alvarado, ¿ya? Profesor, pues dice que buscaba libre mercado. Chicos, el libre mercado es bueno, ¿sí? Eso que quede claro para toda tu vida, ¿sí? Que tengamos una empresa peruana, no sé, pues una empresa así como Inca-Cola, Coca-Cola, que sean peruanos, y no, no coja, ¿no? Yo quiero un día Inca-Cola con mi ceviche. Otro día quiero mi Coca-Cola con hemos saltado, ya. Imaginen que sean empresas peruanas, eso es bueno, ¿sí? Que compitan, que tengamos dos posibilidades, ¿no? Pero chicos, aquí se dice claramente el libre mercado, pero favorable al capital extranjero, ¿sí? ¿Ya? Así que nos quede claro que, bueno, que tengamos en Perú una especie de más industrias peruanas, ¿no? Que tengan buenos precios, que tengan buena calidad, ¿no? Y que la población se favorezca, ¿no? Pero no que se favorezca a capitales extranjeros, ¿no? Cuando la idea es preferir a nuestra industria nacional. Bien. ¿Cómo llega al poder Velasco Alvarado? ¿Mm? Lo va a hacer a través de un golpe de Estado. Se produce en octubre del año 68, ¿sí? Toma el Palacio de Gobierno, ¿sí? Saca a Belaúnde Terry, ¿sí? Lo mandan a la Argentina, ¿ok? Y Velasco Alvarado hizo una proclama, ¿sí? Pero ¿qué pasaba en esos momentos? ¿Por qué Velasco toma el poder? ¿Cuál fue el pretexto? ¿Qué cosa hubo de escándalo para que es ahora o nunca, ¿no? Y el gran pretexto fue el escándalo por la pérdida de una página 11 de un contrato del Estado con la empresa petrolera. Te explico un poco más, a ver. Miren,
Existía una empresa llamada la IPC, una empresa poderosa, así como ahora llamamos Telefónica España, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaba? Resulta que la empresa IPC eh, aún se estaba quedando con la refinería, ¿sí? Aún tenía mucho poder la IPC, ¿sí? Y el Perú le vendía el petróleo para que la empresa norteamericana haga el refinamiento, o sea, para que uno tenga aceite para los automóviles. En esa época también se requería querosene, ¿no? Destilado de querosene, o también la gasolina, ¿no? ¿Sí? Entonces, para tener esos productos pasa por una refinería, ¿sí? Entonces, Perú estaba todavía amarrado a dar su petróleo a una empresa norteamericana para el refinamiento, por decir así, ¿no? La refinería de la IPC. O sea, habían contratos, ¿sí? Habían algunas cláusulas. Y justamente se perdió la última página, dice, ¿no? La página 11, donde estaba el precio del petróleo que Perú le vendía a la famosa empresa IPC. La página se perdió, se extravió todo un escándalo, ¿no? Y Velasco dijo, ahora es el momento. Golpe de Estado. No más escándalo, no más corrupción, no más entreguismo de nuestros recursos a empresas extranjeras, ¿no? Y así llega al poder Velasco Alvarado. ¿Ya? La gente lo apoyó, ¿no? ¿Sí? Se vio muy nacionalista, que defendía todos los recursos, defendía lo nuestro, ¿no? Tuvo cierto apoyo, ¿no? Profe, entonces Velasco llega al poder, ¿sí? Su plan Inca, profe, para hacer una industria nacional y para acabar con la oligarquía agroexportadora. Así es. ¿Ya? Es en ese proceso que Velasco hace una serie de estatizaciones. Por ejemplo, la IPC, que era la empresa petrolera norteamericana, fue expropiada. Sí, sí, fue expropiada. Y se llamó a partir de ese entonces Empresa Nacional Peruana o Petroperú, Petróleo del Perú. ¿Ya? Muchachos, algo importante. Para ustedes una buena información. A ver. Norteamérica ya había planteado una famosa medida, ¿no? Para países como Cuba, como Argentina, y también el caso peruano. Norteamérica había planteado una famosa enmienda, Hicken-Loper. Profe, ¿qué es esto? Aquí lo pongo en la parte de abajo, lo voy a señalar, ¿sí? Lo voy a subrayar aquí mejor. Hicken-Loper. ¿Ahí está? ¿Se ve? Muy bien. A ver, ¿qué dice? Norteamérica presiona y dice, ¿no? A ver, Cuba, a ver, tranquilo, a ver, Argentina, a ver, Perú, a ver. Si ustedes siguen expropiando a las empresas norteamericanas, la van a pasar muy mal, ¿eh? Vamos a reducir los préstamos, vamos a reducir el intercambio comercial, ¿sí? Entonces, muchachos, hubo una amenaza norteamericana ante la serie de expropiaciones en Cuba, Argentina y Perú, en enmienda Hickenlooper. Hickenlooper era un ministro, era un político estadounidense de un partido republicano, ¿no? Muy bien. Tú sabes que ellos son radicales, ¿no? Los republicanos, ¿no? Ahí está Donald Trump, republicano. Mira, chicos, más empresas. En Afer Perú, ¿sí? Empresa de ferrocarriles, Empresa Nacional de Ferrocarriles, ahí está. De puertos, Empresa Nacional de Puertos, en Apo, Perú. La Cerro de Pasco, la famosa empresa norteamericana, que a una vez se llamó Cerro de Pasco Mining Company, ¿no? Y luego se fue camuflando como Cerro de Pasco Corporation, ¿no? Ya, esta empresa, muchachos, norteamericana, que llegó en el año 1901 con el famoso Romaña, ¿sí? Que tuvo beneficios, ya. Esta empresa, que iba a ser la más poderosa en sus tiempos, ¿sí? Fue expropiada también por Velasco Alvarado, ¿no? Y se va a llamar empresa Centromin, Centromin Perú, ¿ya? Muy bien. Acá está la famosa imagen, la famosa foto donde los militares llegan a la empresa llamada la IPC, la International Petroleum Company, ¿sí? Y este gesto fue llamado Día de la Dignidad Nacional, ¿no? Un Perú le hacía frente a un proceso de entreguismo, ¿sí? De gobiernos anteriores, y Velasco asumía como un gobierno proteccionista, nacionalista y estatista, ¿no? Y por aquí tengo que borrar las rayitas, ¿sí? Ahora sí. Muchachos, ¿qué pasó con la reforma industrial? A ver, miren muchachos, estaba de moda en esa época, años 60, 70, un modelo también impulsado por algunos argentinos, ¿no? Había un famoso Prebisch, ¿no? Un modelo desarrollista. Profe, ¿qué es esto?
Se buscaba que los países de América, ¿sí? En esta parte del mundo, ¿sí? Logren tener una industria nacional, ¿sí? Evitar las importaciones, ¿sí? Y que tengamos un mercado interno, ¿no? De consumo y la gente consuma productos nacionales, ¿no? Un modelo desarrollista, ¿no? Estaba bien, ¿no? ¿Sí? Entonces Velasco, como parte de este contexto, busca crear una industria nacional, ¿ya? Que podamos producir, pues, algunos artefactos, ¿no? Papel, ¿no? Algunos repuestos, ¿no? Pero, chicos, la pregunta es, ¿pero teníamos los materiales? ¿Teníamos las condiciones? ¿Mm? Es que, chicos, hay que empezar en todo, ¿no? ¿Sí? Si haces un cambio drástico, también puede afectar, ¿no? Por ejemplo, yo tengo aquí, a ver, tengo aquí un portaminas o un lápiz, es un lápiz, ¿no? La pregunta, Perú tenía la buena madera, quizá madera era de cedro, y Perú quizá no había cedro, ¿no? Teníamos el carbón, quizá no teníamos el carbón, ¿no? Imaginen que los peruanos, de manera muy improvisada, provocamos lápices. Y por ser muy improvisado, ¿sí? El lápiz resulte el costo de 5 soles. ¿Tú pagarías 5 soles por un lápiz? No, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, muchachos, se requerían más condiciones, ¿no? Para crear una industria nacional, ¿sí? Tener los insumos. Ahora, los trabajadores de hace buen tiempo estaban en luchas por mejores salarios. De hace varias décadas había obreros frente a sus patrones en lucha, ¿no? Y Velasco dice, a ver, obreros, la industria ahora es nacional, ¿sí? A ver, entonces somos nacionales y hay que estar unidos. Empresarios nacionales, obreros nacionales, un corporativismo, ¿sí? Y hay que estar juntos. Obrero, ahora tú eres como el segundo socio, ¿no? Coempresarios, socios, ¿no? Entonces, empresarios, trabajar juntos. Eso, chicos, no resultó. No resultó, ¿sí? Sencillamente no hubo las condiciones, no había mejores salariales, no resultó, ¿ya? A pesar que buscaron crear una comunidad industrial para que el obrero sea como un socio de la empresa, no resultó, ¿ya? También se creó un pacto andino entre países de América del Sur, ¿sí? Perú buscaba tener más compradores, ¿no? Con Colombia, Ecuador, Bolivia, pero tampoco no, chicos, no resultó. Es más, hasta ahora no hay pacto andino, ¿no? ¿Sí? Fue muy efímero, muy corto, ¿no? Lo que ahora resulta entre países de Uruguay, Brasil, Argentina, es el Mercosur, ¿no? Es un ejemplo muy distinto, ¿no? En esa parte del mundo, ¿ya? Profesor, ¿y cuál fue la reforma más trascendente, la de más impacto? Chicos, muy aparte de la reforma industrial, la reforma que así generó un impacto, bien o mal, pero trascendió, es la reforma agraria, chicos. Es la reforma agraria, ¿ya? A ver, ¿qué pasó? Mira, era el año 1969, ¿sí? Y Velasco plantea la reforma agraria, con la frase, ¿no? Campesino, el patrón ya no comerá más de tu pobreza. Se inició una serie de confiscaciones de tierras, sí, se inició una serie de toma de tierras, ¿sí? Pero a nombre del Estado peruano, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿afectó a muchas haciendas? Sí. ¿Hubiera sido adecuado que a unas haciendas se respete? Claro, hubiera sido adecuado, ¿no? Las empresas más productivas, las haciendas más productivas, ¿sí? Se hubieran respetado, ¿no? Pero Velasco sencillamente empezó por las haciendas que eran más productivas, ¿no? ¿Ya? Ahora, chicos, muy distinto es lo que hizo la Unión Soviética, ¿no? Muy distinto fue el socialismo soviético, muy distinto. Lenin planteó una política económica donde se respete a unas empresas privadas, ¿no? ¿Sí? Que eran muy productivas, ¿no? ¿Sí? Pero Velasco dijo, no, no. Toma de tierras, ¿sí? Reparto de haciendas, ¿no? Ahora, los campesinos tenían otra lógica. ¿A qué quería un campesino? Quería tierras familiares, un pedazo de tierra, ¿sí? Para sobrevivir, convivir con su familia. Esa era la lógica del campesino de esa época. Pero ¿sabes qué pasó, chicos? Al campesino le dan inmensas tierras. Le dice campesino, esto va a ser una cooperativa. Entiende, campesino, una cooperativa. Todos ustedes suman para una cooperativa. Todos hay que dirigir, hay que gestionar, hay que administrar. Y luego se preguntaron, bueno, ¿qué nos queda, no? Entonces tenemos que trabajar como los ayllus.
todos unidos por una cooperativa. Y luego dijeron, ¿y dónde están los tractores? ¿Y dónde están los abonos? ¿Y dónde están las semillas? Ey, ey, tú eres de Velasco, ¿no? Tú eres un agente, ¿no? Ya. ¿Me puedes decir, tú que eres un funcionario público, me puedes decir qué vamos a cultivar en estas haciendas? Ah, me dice que vamos a exportar páprica, espárragos. Ya, ¿eso qué cosa es? Yo soy campesino, pero dime qué cosa es espárragos, páprica. Y dime, ¿hay semillas? Entonces, muchachos, faltó ayuda técnica, faltó créditos, faltó semilla, faltó abono, faltó tractores, faltó mucho apoyo técnico, chicos. Esta reforma agraria fracasó. Estas cooperativas que se crearon, mira por aquí lo voy a subrayar, estas cooperativas, las CAPS, ¿sí? Son cooperativas agrarias de producción social en la costa peruana. Las SAI son otras cooperativas agropecuarias en la sierra. Profesor, por lo que veo, no se dio en la selva no se dio la reforma agraria. Fue más en la costa y más en la sierra. ¿Sí? Cooperativas. ¿Ya? Implica, chicos, una gran gestión, ¿ah? Pero ni eso se pudo hacer. No hubo una buena gestión. ¿Ya? Profesor, y si no exportamos, no hay divisas. Profe, uno tiene que exportar y cobrar en dólares. Claro, y si no exportan, no hay dólares, no hay divisas. Por lo tanto, chicos, si fracasa la reforma agraria, no ingresan divisas. Por lo tanto, chicos, también fracasa la economía peruana. El proyecto estaba bien, chicos, pero en la práctica tampoco no resultó. Lo mejor de todo de esta reforma agraria, como dicen muchos militares de esa época, es que se enfrentaron a la oligarquía. Es cierto, ¿sí? Se pusieron los pantalones y se enfrentaron a esa oligarquía que era muy poderosa por muchas décadas, ¿no? Pero la pregunta fue después, ¿y con esas tierras qué hacemos, no? ¿Ya? Bien. Mientras tanto, chicos, el contexto mundial, aquí dice, el contexto mundial es de que es de la crisis petrolera, 1973. Es justamente en la época de las guerras entre los árabes, que son muy petroleros, y los israelitas, que contaban con el apoyo de Estados Unidos. Los árabes, una especie de represión, una especie de castigo, le dicen, Norteamérica, tú apoyas a Israel, ¿no? Ahora te voy a vender, y eso, así que te vendo petróleo, ¿eh? Si te vendo un precio muy elevado. Te vendo muy poco y un precio muy elevado, lo siento. Tu economía va a sufrir. Tus grandes industrias automovilísticas van a sufrir, lo siento, ¿no? ¿Sí? Entonces, Norteamérica entra en crisis y también conlleva a muchos países del mundo, efecto, por decir así, réplica, ¿no? ¿Sí? ¿Te acuerdas de la crisis 29? Norteamérica entra en crisis y afecta a muchos países no dependientes, ¿no? Ocurre una segunda oleada de crisis en Norteamérica afectando a países dependientes de Estados Unidos. ¿Ya? Muy bien. Vamos ahora a un tema muy importante, chicos, la educación. Sí. Decía Velasco que todo este proceso económico, político, va de la mano con la educación. ¿Cómo hacer sinergia si la educación no va de la mano? ¿No? ¿Cómo tener un hombre nuevo, con una identidad, con una conciencia crítica, ¿no? ¿Sí? Que aporte, ¿no? A una mejor sociedad. ¿Cómo hacer eso, no? Es ahí donde entra a tallar el famoso filósofo Salazar Bondi, ¿no? Por ahí en su libro, se dice que había un libro azul, había un estatuto de la reforma educativa. Chicos, pero ¿sabes cuál es el problema? Los maestros, chicos, los profesores. ¿Cómo hacer una reforma educativa si los maestros no participan como deben ser? Uno, los maestros estaban con bajos salarios. Los maestros fueron engañados en la época de Belaúnde Terry. ¿Sí? Le ofrecieron mejoras salariales, no le cumplieron. Velasco debió cumplir las promesas desfasadas, ¿no? Entonces, muchachos, sencillamente los maestros se sintieron marginados. Es más, los maestros hicieron su sindicato, ¿sí? Frente a Velasco surge un sindicato llamado el SUTEP, Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Peruana. Miren, ¿eh? Y chicos, y para el colmo no había presupuesto. ¿Cómo lograr una reforma educativa a nivel nacional? ¿Sí? Hacer proyectos en provincias. Es que aún no piensen que la reforma debe partir de Lima, como si fuera un cuartel, ¿no? De Lima parte todo, ¿no? No, chicos. Perú es muy distinto. O sea, no puedes hacer lo mismo de Lima para todas las provincias.
En las provincias o regiones se requieren otros trabajos, otras ideas, otros proyectos, otras discusiones, ¿me entiendes? ¿Sí? Y faltó presupuesto para conllevar a todo el Perú a entender la reforma educativa nacional. ¿Ya? También fracasó. ¿Ya? ¿Qué planteaba la reforma educativa? Planteaba que era el hombre nuevo, fomentar la educación técnica, eso estaba bien, ¿sí? El quechua se plantea como idioma oficial y surge un sindicato de trabajadores de la educación peruana. ¿Ya? Profe, el SINAMOS. El SINAMOS fue un movimiento o un sistema nacional para movilizar a una gran parte de la población, ¿sí? Ahora, esto, chicos, es propio de gobiernos militares, ¿no? De gobiernos fascistas, ¿no? Movilizar a la gente, ¿no? Para apoyar a un líder, a Hitler, a Mussolini, ¿no? En este caso, se moviliza a la gente para apoyar a Velasco Alvarado, ¿no? ¿Ya? Ahora, ¿a quién le quitaba fuerza? Pensemos, ¿ah? Tú creas un sistema nacional de movilización social, ¿a quién le quita fuerza? Le quita fuerza a la famosa, a la poderosa Central General de Trabajadores del Perú, más conocida como la CGTP. ¿Ya? Entonces, muchachos, este movimiento sin amos, ¿sí? Eh, movilizaba a la gente para apoyar a Velasco cuando estaba en sus mítines, en sus conferencias, ¿no? ¿Sí? Y también quitaba a los líderes. Hey, tú, líder, pásate a este bando, asinamos. No, que yo soy de la central CGTP. No, 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 mira, te vamos a dar prebendas, ¿no? Por ahí a unos vales, a unos bonos, ¿no? Quizás beca para tus hijos, qué sé yo, ¿no? También lograron la deserción de algunos líderes de un bando a otro bando. ¿Ya? Ahora, jóvenes, miren por acá, ¿qué dice? La ley de telecomunicaciones. ¿Sí? Dice, se expropió a unos canales, a unos diarios. A ver, ¿qué diario de hoy día es muy conocido y tiene mucha antigüedad? ¿Mm? Bueno, el Trome es muy conocido, ¿no? El Trome llega a sectores sociales muy populosos, ¿no? El Trome, ¿no? Lo que tú pones en el Trome, la gente lo puede creer, ¿eh? La gente de los conos no puede creer que es verdad, ¿no? La gente quizás no tiene todavía una forma de filtrar o comparar un otro diario, ¿no? Sí, el Trome llega a una gran parte de la población del Perú, sobre todo zonas muy populares, ¿ya? Pero chicos, ellos tienen un periódico llamado El Comercio, ¿sí? Ya. El Comercio es un periódico muy antiguo, tiene que ver el año 1840, la época de Castilla, más o menos, ¿no? Un poco antes todavía, ¿no? Ya. Sí, la época de Gamarra, ¿no? Segundo gobierno de Gamarra, bueno. El comercio, muchachos, en este gobierno, el comercio fue expropiado. Ahora tú ya sabrás, saca tu lógica, por qué el comercio siempre le lleva bronca a Velasco. Hasta ahora vas a ver que esos canales, ese monopolio de Canal N, el comercio, Willax, ya, todo ese grupo, muchachos, siempre va a hablar mal de Velasco Alvarado. Con razón o sin razón, siempre va a denigrar este gobierno de Velasco Alvarado. Y es que las famosas empresas televisivas o dueños de diarios, los Miro Quesada, El Comercio, El Extra, fueron afectados, ¿no? También El Expreso, ¿no? Fueron afectados por este llamado velasquismo, ¿no? ¿Ya? Ahora sí, un poco entiendo la figura. ¿Por qué El Expreso? ¿Por qué El Comercio siempre dice, no, este gobierno es medio velasquista, es medio de Ollanta, se parece a Velasco, ¿no? Estos son medio socialistas, ¿no? Van a hacer estatismo, ¿no? Ya tienen cierta preocupación, ¿no? Por eso, ¿no? No es por la pura, ¿no? Así es. Bueno, y Velasco sufrió una huelga de policías en el año 1975, ¿no? Y Velasco estaba en una enfermedad, estuvo afectado por una especie bueno, de una tragedia, ¿no? Que muy nefasta, ¿no? Que le corten la pierna, ¿sí? Eh, yo imagino pues una persona que le corten un dedo, un pie, una pierna totalmente desmoralizado, ¿no? Y encima todavía en cama y sin poder tener mucho contacto, ¿no? Y posible infección, ¿no? Bueno, en el medio de esa enfermedad, en medio de esa crisis, muchachos, se suma la huelga de policías. Sí, en el año 75, como nunca huelga de policías, ¿no? Increíble, ¿no? Un gobierno militar y encima los policías que están en huelga, ¿no? Increíble, ¿no? Bajo esas condiciones de desorden, pugna, muerte, ¿sí? Es que llega al poder un nuevo presidente, ¿sí? Un golpe de Estado, ¿sí? Y se va a llamar Francisco Morales Bermúdez, ¿ya?
Ahí está Velasco, ¿sí? Que dijo alguna vez, dijo, Perú no es ni socialista ni capitalista, somos países no alineados, nos sumamos a los países de Yugoslavia, ¿no? Países africanos, asiáticos, somos países no alineados, ¿no? Bueno, lo que dijo Velasco Alvarado, ¿no? ¿Ya? Lo que sí es cierto es que Velasco coqueteaba, ¿no? Con Estados Unidos y también con la Unión Soviética, ¿no? Uno por préstamos y otro por armas. Sí, Velasco le compró armas a la Unión Soviética, ¿no? ¿Ya? Y también se crea un sistema de defensa civil. Tras el terremoto de Yungay en Ancash, ¿no? Hacia el año 1970, ¿no? Terrible tragedia, ¿no? Que generó la creación de defensa civil, ¿no? Todos somos defensa civil, no lo olvides, ¿eh? Bueno, profesor, usted dijo que llegó Francisco Morales Bermúdez, así es. ¿Cómo se llama su golpe de Estado? Se llama el Tacnazo, no lo olvides, ¿eh? El Tacnazo es el famoso golpe de Estado de Bermúdez, chicos. Este es muy conocido, Bermúdez, ¿eh? Y también muy polémico. Hace pocos años salió un juicio pendiente a Bermúdez por el Plan Cóndor. Sí, el Plan Cóndor fue un sistema de eliminar a la gente socialista de Argentina, Chile, Uruguay y también de Perú, ¿no? Fue terrible sistema de eliminar a gente socialista en los años 70. ¿Ya? Bueno, ¿qué fue Bermúdez? Fue un gobierno contrarreformista, sin duda. Desmanteló la reforma que hizo Velasco. Por ejemplo, quitó los subsidios, ¿sí? Y Bermúdez busca retornar a un modelo liberal. ¿Qué debe ser para eso? Poner un ministro también liberal, como lo fue el ministro Silva Arruete. ¿Ya? ¿Qué más? Sujetarse al Banco Mundial o al Fondo Monetario Internacional. O sea, aceptar eh, que vengan inversiones, ¿sí? Extranjeras, y ahí se favorece justamente al capitalismo extranjero, ¿no? Profesor, ¿y este Bermúdez tuvo un plan distinto a Velasco? Sí. Se llamó el Plan Tupac Amaru. Eso merece también remarcarlo. El plan de Bermúdez se llamó Plan Tupac Amaru. ¿Ya? Repito, eliminan subsidios, el Estado ya no gasta como debía ser, ¿sí? Encima hay alza de precios, hay los paquetazos, la población sale a las calles, hay muchas marchas, huelgas, hasta el paro nacional del año 1977. Eso fue en julio, chicos. Más o menos el 17, 18 de julio, ¿sí? Y a los pocos días, Bermúdez hace un mensaje a la nación justo para fiestas patrias, diciendo, ante la situación, ¿no?, de emergencia en el Perú, ¿no?, ante las necesidades coyunturales, ¿no?, se hace falta o se requiere una asamblea constituyente. Sí, chicos, Bermúdez no pudo hacer más, el Perú estaba en una crisis total, ¿sí? Y Bermúdez dice, mejor que los civiles hagan una reunión, hagan una asamblea, elaboren su constitución y elijan a su propio gobernante. Yo, Bermúdez, me retiro, ¿no? Y así fue. Al año 78 se crea una asamblea constituyente donde el más votado fue el partido aprista, el partido de Belaúnde no postuló, no se presentó, sí, el partido de Acción Popular no se presentó, estaba resentido, ¿no? Belaúnde estaba en Argentina, había sido, por decir así, arrojado por Velasco Alvarado, ¿no? Y aquí entran partidos nuevos, partidos de corte agrario, de corte obrero, ¿no? Y el famoso partido aprista que era muy tradicional en esa época, ¿no? ¿Ya? Porque, ¿qué logró la Asamblea Constituyente? Punto uno, una nueva constitución donde se planteaba, entre algunos puntos importantes, el derecho de voto de los analfabetos. No sabes escribir, no sabes leer, no importa, puedes marcar un símbolo, ¿no? Ahí está, ¿no? También se planteaba el sistema bicameral. Chicos, en los años 80 ya teníamos dos cámaras, diputados y senadores, ¿sí? Y también se planteaba la segunda vuelta electoral, ¿ya? Y que ustedes, ¿sí? Tú y tú, eran ciudadanos a partir de los 18 años, con todos sus beneficios, ¿no? Como debe ser en todo el mundo, ¿no? Mayoría de edad, 18 años, con todos sus beneficios, ¿no? ¿Ya? Bien, estimados, hasta aquí entonces. Ha sido un enorme gusto estar con ustedes en esta última sesión de historia. Pedirle a ustedes que sigan en ese rumbo, que sigan cumpliendo sus retos, sus objetivos. No solamente sean buenos estudiantes, ¿no? También logren ser buenos profesionales, que el país lo requiere, chicos, ¿no? De aquí, un abrazo fuerte a ustedes.
Las gracias totales por confiar en nosotros, en la academia, en sus profesores, en sus empleados, ¿no? En sus comedores también. Y les deseo a ustedes muchos éxitos. ¿Sí? Un gusto y hasta pronto.